Gloria a Dios, ¿quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios, hermano, Dios me los bendiga grandemente. Bueno, después de una gran vigilia, donde conocimos que tenemos que esforzarnos y ser valientes, vamos a seguir, hablando ahora de lo que es el servicio, el servir a Dios. Miren, hermano, lo principal de un cristiano es el servir. Hasta que usted no vea que alguien que viene a la iglesia comienza a servir, todavía no está preparado. O sea, no ha conocido a Dios. O sea, cuando alguien viene a la iglesia, le gusta la palabra. Yo recuerdo cuando yo comencé a ir a la iglesia, a mí me gustaba escuchar, pero no había compromiso. Mi único compromiso en ese momento era llegar a la iglesia, estuviera como estuviera. Estuviera mal, bien, fuera pecado, si pequé en la mañana no importa, yo iba, si pequé ayer igualito yo llegaba a la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿dónde me iban a limpiar? Si me quedaba en mi casa, ¿qué iba a pasar conmigo? Con todo ese poco de pecado encima, ¿qué iba a pasar conmigo en mi casa? Iba a volver al mundo, no iba a salir de allí. Me caía, me levantaba, llegaba a la casa y yo así fuera arrastrándome, como alguien por ahí, así fuera arrastrándome, así fuera luchando, no quiero, si quiero, no quiero, si quiero, pero ahí estaba. Y miren cómo ve uno bendiciones de Dios cuando uno hace eso. Pero luego de ya tener tiempo en la iglesia, el deber, el deber de uno como cristiano es servir. Es servir en la casa de Dios. Y claro, muchos llegan y ven a los que están aquí predicando, adorando y dicen, sí, yo quiero servir. Eso es servir, sí, yo quiero. Pero nadie mira para los baños. Dice, eso es servir, yo quiero. Nadie mira para la persona que le toca limpiar el baño, la persona que le toca arreglar la silla. Nadie mira eso, sino que mira el altar. Eso es servir, yo quiero eso. Entonces, porque nos gusta, y el que diga que no, o sea, es mentira, porque a todos nos gusta. O sea, de repente conversar, que te presten atención cuando estás hablando, ver cómo la cara de las personas cambia cuando tú le estás hablando de Dios. Eso a mí me impresionaba mucho al comienzo. Cuando comencé en el Evangelio, eso a mí me impresionaba bastante. Ver cuando comencé a hablar de Dios y la gente de repente estaba, y de repente las caras les cambiaba. Yo decía, wow. En una oportunidad estaba en casa de una amiga y comencé a hablarle de Dios. Estábamos, una amiga cristiana, mi persona, y estamos visitando a una muchacha. Y mientras la estábamos evangelizando, pude ver cómo su cara le cambiaba, se iba a endemoniar en ese momento. Y yo estaba nuevo, no sabía qué era eso. En la iglesia no hablaban de liberación, donde yo estaba, no hablaban nada de eso. La que tenía más tiempo en el evangelio era mi amiga, lo que tenía era creo que 18 años. Y tenía muchos años en el evangelio, pero ella era una niña prácticamente. Niña en todos los aspectos. Y ella también se dio cuenta. Y entonces lo que dijimos fue, danos un poquito de agua para que ella se fuera. Cuando ella se fue, nosotros hablamos. ¿Te diste cuenta? ¿Viste cómo le cambió la cara? Porque las gesticulaciones de la cara cambian, hacen cosas raras y uno dice, la persona no se da cuenta que lo está haciendo, pero el que está frente a ellos sí se da cuenta. Y bueno, y cosas así, y mientras uno le hablaba habla de Dios a la persona, uno puede ver cómo las personas cambian. La palabra de Dios cambia. Ajá, ajá, sí. Ellos estaban allí, bueno, y uno les llegamos y ellos respetaron, o sea, de una vez quedaron así impresionados. O sea, eso a mí fue una de las cosas que me impactó cuando comencé a hablar de Dios y me llamó la atención.
lamentablemente digo porque hay cosas buenas y cosas malas en las iglesias grandes. Usted ve las iglesias grandes y así como que uno, ay, tan bonitas, qué cómodas, qué atención, porque hay personas que te atienden, mucho gusto, te atienden, pero hay detalles que se les pasa, por ser muy grande, hay detalles que se les pasa a los servidores, se les pasa. Y yo recuerdo que yo duré 2 años yendo a la iglesia y a mí no me conocía nadie ahí. Y ya tenía 2 años ya. Hasta que me topé con el apóstol de la iglesia en el centro y después de eso comenzó a hablar desde el púlpito. Por ahí me encontré un policía y yo me asusté y porque pensé que me iba a hacer algo malo y cuando me dice, no, yo me congrego en su iglesia y yo dije, está hablando mío, gloria a Dios. Me alegré y de ahí me empezaron a tomar en cuenta. Pero bueno, el caso es que la meta de nosotros es llegar a servir dentro y fuera de la iglesia. ¿Cómo dentro y fuera? Dentro sirviéndole a los hermanos. O sea, si en la iglesia hay 200 servidores, sería buenísimo. ¿Por qué? Porque se turnarían. No servirían todos los domingos, sino que me imagino que tocaría casi que una vez al mes servir, imagínense. Pero cuando no hay servidores, nada más hay 4, 5, 6. Entonces tienen que servir todos los servicios. Entonces, el servir a la iglesia trae bendición. El servirle a Dios trae bendición. Y eso lo vamos a ver en Éxodo 23, 25. Éxodo 23, 25. Es interesante de verdad servirle a Dios. Eso te garantiza algo que vamos a leer ahorita. Miren lo que te garantiza el servir a Dios. Éxodo 23, 25. Ya va, que me fui para otro lado. Éxodo 23, 25. Por aquí está. Gloria a Dios. 23, 25. Aquí está. Bueno, miren lo que dice. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan. Imagínate, tú sirviéndole, Él bendice tu pan, bendice tu finanza. Porque para comprar pan necesitamos dinero. Está bendiciendo tu dinero, tu provisión. Entonces imagínate lo bueno que es servir a Dios. Bendecirá tu pan y tus aguas. O sea, no tendrás necesidad. No habrá escasez. El agua, representa el Espíritu Santo y otras cosas, pero, o sea, no tendrás escasez porque el agua te garantiza la fertilidad en tus campos. Entonces bendecirá tus aguas. Y quitará, dice, yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Imagínate lo que te garantiza servirle a Dios. Solamente servirle. Aquí no está diciendo si usted ora, si usted no. Aquí está diciendo si usted le sirve a Dios. Entonces creo que es interesante servirle a Dios. Creo que es importante servirle a Dios, porque muchas personas pierden su salud buscando el dinero. Muchas personas desesperadas buscando tener dinero, y cuando lo tienen, ahora están enfermos. Y se gastan todo el dinero que agarraron, se lo gastan en los medicamentos. Y cuando viene a ver, yo le quería dejar herencia a mi hijo, y cuando le dejan es deuda. ¿Por qué? Por hacer las cosas mal. Porque la palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Entonces, miren la garantía que hay solamente en servirlo. Pero todo el que sirve conoce a Dios. No. Pero es el primer paso. No todo el que le sirve a Dios en una iglesia lo conoce.
Pero eso no está mal servir a Dios, porque la palabra de Dios nos muestra que Samuel le servía a Dios y no lo conocía, pero Dios vio algo bueno en él y se le presentó. Si lo hizo con Samuel, lo puede hacer contigo. Entonces hay que servirle. No es lo mismo que usted diga, ay, pero es que estoy muy cansado y se quede en su casa a decir, estoy muy cansado, pero voy a servirle a Dios. ¿De qué cree usted? ¿Qué recompensa tiene Dios para usted? A veces no queremos, hermano. Hay un hermano por ahí que me dice, pastor, yo me quería quedar en mi casa, no quería venir a evangelizar. Pero aquí estoy yo. Dios te bendiga, Dios te va a bendecir. Porque lo que está esperando es la voluntad, que uno se disponga. El disponerse, Él obra y hace el resto. El servir a Dios no debe sustituir nuestra intimidad con Él. Hay gente que cree que porque le sirve, ya está bien con Dios. Dejan de orar, dejan de tener su intimidad con Dios por estar sirviendo. Y cuando venimos a ver, tenemos en la iglesia puras Martas, afanadas y turbadas. Entonces, alguien de la calle viene esperando recibir amor y recibe amargura, maltrato. Pero ¿por qué pasa esto? Porque dejaron su intimidad con Dios por servir a Dios. Y no se puede hacer. No sustituye. Ah, no, porque yo estoy sirviendo a Dios, ya con eso ya basta y sobra, ya estoy justificado delante de Dios. No importa si leo o no leo la Biblia, no importa si oro o no oro. No. La intimidad no es negociable. La intimidad no es negociable. Nuestra intimidad con Dios es lo que nos va a garantizar la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso vemos que hay servidores que no tienen presencia de Dios. Hay servidores que no tienen presencia de Dios, simplemente están cumpliendo una función como cualquier persona normal. Pero cuando usted se topa con un servidor que tiene intimidad con Dios, usted nota la diferencia. Usted siente presencia de Dios. Aunque solamente te diga bienvenido y te dé la mano, tú sentís la presencia de Dios. Entonces, es importante la intimidad. Es muy importante tener intimidad con Dios. No podemos sustituirlo, como le digo. Eso no es negociable. En el antiguo, bueno, el servicio a Dios es una forma de adoración. Servir a Dios es una forma de adorarlo. Es una forma de expresar gratitud a Él. Una persona que no es capaz de servir no está agradecido con Dios. Porque la palabra de Dios dice que demos lo que hemos recibido de gracia. Lo que ya usted tiene, que Dios le dio de gracia, usted debe darlo a los demás. Entonces es adoración, gratitud. Gratitud. ¿Por qué tenemos que ser agradecidos con Dios? Por lo que hizo, por enviar a su Hijo, por lo que ocurrió en esa cruz, por ese hecho que donde alguien tuvo que sufrir, donde alguien tuvo que pagar siendo inocente. Solamente porque nos amaba a nosotros, solamente por ese simple hecho, aunque muchas veces nosotros fuimos malagradecidos y a veces lo seguimos siendo. Entonces es necesario servir a Dios. El servir a los demás, nos ayuda a no llenarnos de orgullo. A que el orgullo que pueda querer estar en nosotros baje. Porque ¿quién es mayor? ¿El que sirve o el que sirve? Se supone que el que está sirviendo es el mayor. No, tome, señor, sí, tome, y no lo atiende. Entonces el servir te dice, bájalo sumito, aquí está. En el Antiguo Testamento,
el servir a Dios estaba relacionado con el culto en el templo, los sacrificios, las ofrendas y el cumplimiento de la ley. En Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 13, ahí nos habla de eso. Deuteronomio 10, 12 y 13. 10, 12 y 13 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Queremos prosperidad, pero no queremos cumplir. Vas a ser próspero, pero se te olvida que tienes que leer lo que está arriba. Te quedaste con lo último del versículo, de la prosperidad, pero no le estás explicando qué tiene que hacer para que esa prosperidad llegue. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús nos enseñó sobre el servicio a Dios de una manera diferente y más profunda, porque Él nos lo enseña y hace énfasis en lo que es la importancia a servir a los demás. Él, sí, ama al Señor tu Dios, es el primer mandamiento, pero dijo, el segundo es igual, que es amar al prójimo. Si no podemos amar, si no podemos servir, si no somos capaces de tender la mano al que vemos, imagínate qué va a pasar con Dios, que no lo vemos. Tampoco le vamos a tender la mano. Y eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias. Eso es lo que pasa. Por eso es que no hacen la obra de Dios, por eso es que no evangelizan. Porque no entienden que eso es un mandato que Dios nos dejó. Que Él no va a bajar a hacerlo porque eso nos lo dejó a nosotros. Cada quien sabe que eso lo dejó Dios, porque eso se repite mucho en todas las iglesias. En todas las iglesias se dice que hay que evangelizar, que hay que ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Y muchos dicen, yo quiero ser usado por Dios. Yo quiero que Dios me use. Tienes que evangelizar. Ore por mí para que Dios me use. Salí para la calle para que Dios te use. Ay, pero que yo quiero orar por los enfermos y ser sanado. Anda, vete para el hospital. Allá hay muchos enfermos. Tenés muchísimo para practicar. Muchos conejitos de India, que dice uno. Allá hay muchos conejitos de India. Alguno de esos se tiene que salvar. Alguno de esos. Dios dice, bueno, ya, ¿hasta cuándo? Imagínense que Casluna dice que la primera persona por la que él oró se murió. La primera persona por la que él oró que se sanara se murió. Imagínense. Entonces, hay que practicar. Ese es el deber. Ahora vayamos a Mateo. Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, no hemos entendido o no hemos querido entender la gravedad o la importancia del Evangelio. El Evangelio es salvar vidas. Si usted supiera en este momento la cura para la enfermedad más difícil del siglo, bien sea SIDA, bien sea un cáncer fuerte, ¿usted se quedaría callado o iría y se lo diría a todo el mundo? Yo iría y se lo diría, mire, este es el remedio. Bueno, usted tiene la salvación del mundo entero en sus manos y en su boca. Lo que tiene es que pronunciarlo, lo que tiene es que salir, decirlo. Miren, en Juan 13:5, en ese capítulo 13, nos habla de que Jesús, siendo Jesús, se puso su mantico, llenó un baldecito de agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos.
dejándole como ejemplo lo que se debía hacer. Que imagínense, en ese tiempo usaban como sandalias, tenían los pies abiertos. Esos pies debían haber estado bien sucios. Imagínense que ellos caminaban bastante. Imagínense si los pies de los discípulos les sudaban y producía mal olor. Imagínense eso. Y aún así, Jesús no le importó. Imagínense, vámonos más allá. Porque tal vez le decimos, no, yo tenía los pies limpiecitos y por eso se los lavó. No. Imagínense que tenían lo que sale en los dedos, sabañón, creo que se llama. Y aún así, Jesús le lavó los pies. Imagínense. Pero a veces se ve a alguien enfermo y no se le quiere poner la mano para orar. Se ve a alguien que está necesitando un abrazo y no se le da el abrazo porque es que no, huele mal. A veces hay personas que de verdad no pueden contener las náuseas, eso es incomprensible. Gracias a Dios yo no sufro de eso. Y bueno, yo sí he podido ver personas y abrazarlas, estén como estén, no me importa. Y sé que un abrazo hace bastante. Un abrazo es capaz de ayudar a una persona, de sacarlo de la situación en la que está, de darle liberación. Romanos 12:1 dice, así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios, que os presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta es la manera como se debe servir a Dios, doblegando nuestro cuerpo a obedecer a Dios, aunque no queramos. De esto se trata el sacrificio. Un sacrificio no es algo agradable. Hay personas que dicen, sí, yo me sacrifico por adorar al Señor. No, si no te gustara, te creyera. Pero si a ti te gusta adorar a Dios, no es un sacrificio. Si algo a ti te gusta, hacerlo para Dios, si tú disfrutas hacer algo para Dios, no es un sacrificio. Amén. Entonces, si no te cuesta, no es un sacrificio. Es una ofrenda, es algo diferente, pero sacrificio no. Sacrificio es algo que tú no quieres hacer, pero sabes que lo debes hacer porque amas a Dios. Yo jamás, bueno, hay un hermano que me dijo a mí, yo no corto ni el monte de mi casa. Y aquí en Los Misioneros yo corto monte. Eso es un sacrificio para él. Para esa persona es un sacrificio porque no lo hace ni en su casa. Imagínense. Entonces Dios lo ve como un sacrificio. Se está doblegando. Entonces cuando nosotros doblegamos nuestro cuerpo a obedecer a Dios, aunque no queramos, de esto se trata el sacrificio y se convierte en santo cuando lo hacemos para Dios. Lo que hacemos para Dios es lo que se convierte en santo. Lo que usted haga que no sea para Dios no es santo. Cuando lo hacemos para Dios, se convierte en algo agradable a Dios cuando lo hacemos con amor. Algo se convierte en agradable para Dios cuando lleva la esencia del amor. Cuando está el amor de por medio, es donde Dios lo ve con agrado. Él se agrada de eso. También significa que nuestro servicio a Dios no se limita a rituales externos, sino que implica una entrega total de nuestra vida a Él, viviendo de acuerdo a su voluntad y sirviendo a los demás con amor y humildad. El servicio a Dios en la Biblia implica amarlo, obedecerlo, adorarlo, servir a los demás, vivir una vida que refleje su amor y gracia. Vayamos ahora a Gálatas 6, 9 y 10. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según
tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Miren lo importante que es pertenecer a una iglesia. Que hay gente que dice, no, ¿para qué va uno a ir para la iglesia? Si tú estás solo en la iglesia, ¿quién te va a ayudar en tu casa ya solo? Pero cuando ya tú perteneces a una iglesia, ya tú pasas a ser parte de nuestra familia. Miren, aquí dice, la familia de la fe. Y a ustedes, a nosotros, entre nosotros, somos los principales que debemos ayudarnos. Entre nosotros. Entonces es importante pertenecer a esa familia. Cuando nos cansamos de servir a los demás, entra el orgullo en nuestra vida. Cuando usted dice, ya estoy cansado de servir, mire, prepárese porque ya el orgullo está entrando en su vida. Lo que nos garantiza a nosotros la humildad es el servir. Eso es lo que garantiza en nosotros la humildad. Hay una parábola que habló Jesús en Mateo 21, capítulo 21, versículo 28 al 32. Ahí nos habla de que el padre le dice a uno de sus hijos, mira, necesito que me acompañes. Voy a parafrasear para no hacerlo tan largo. Necesito que vayas conmigo a trabajar. Y él le dice, no quiero ir. Le dice el primer hijo, le dice que no quiere ir. Después viene y le llega el otro. Y le dice, hijo, necesito que me acompañes a trabajar. Sí, papá, ya yo voy, ya, tranquilo que ya voy. Resulta ser que el que dijo que no iba, se apareció y ayudó a su padre. Y el que dijo que iba, no fue. ¿Quién creen ustedes, dice la palabra, que hizo bien allí? El que, aunque dijo que no, fue y sirvió a su padre. Y después termina diciendo que así va a ser en los últimos tiempos, porque que las rameras, los pecadores iban a entrar primero que los fariseos. Termina diciendo por allí. ¿Por qué creen ustedes que dijo esto Jesús? Porque él dice allí que las prostitutas, los recaudadores de impuestos, los pecadores de ese tiempo creyeron en Juan el Bautista y los fariseos no creyeron. Entonces muchas veces estamos aquí, estamos acá, se supone que nosotros debemos creer, pero a veces los que están fuera se comportan mejor, dan mejor testimonio que nosotros que estamos dentro de la iglesia. Mira, ustedes no tienen idea de lo que uno se consigue en la calle cuando evangeliza. No, pero es que fulano dice que es cristiano y mira, se comporta peor que yo. Y muchas veces no son cristianos, son personas que visitan la iglesia. Pero no todo el que visita la iglesia es cristiano. No todo el que visita la iglesia es cristiano. Mire, cristiano es cuando ya se bautizan, se comprometen. Ya con el bautismo están comprometidos. Ya son parte del cuerpo de Dios. Ya comienza uno a ponerlo a servir. Ya ellos sí se pueden decir cristianos. Los demás son visitantes, hermano. Son visitantes. Entonces hay que comprometernos con Dios. El compromiso es lo que hace la diferencia entre unos y otros. La diferencia entre David y Saúl es que David tuvo compromiso con Dios. Saúl no. Saúl cambió su compromiso con Dios por el compromiso de los hombres. Cuando nosotros cambiamos el compromiso de Dios por el compromiso de los hombres, perdemos. Y llámese hombre, bien sea familia, bien sea hijo, póngale el nombre que usted, trabajo, bien póngale el nombre que usted quiera allí. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios de servir, ya ustedes saben que están en Éxodo 23, 25, ya los leímos. El peligro de servir sin amor, es que terminamos haciéndole daño a los demás. Terminamos hiriendo. En vez de ser de bendición, terminamos... Mire,
hay mucha gente que ha llegado a la iglesia y no ha vuelto más nunca a la iglesia, porque el servidor que no tuvo amor, que seguramente cambió la intimidad por el servicio, lo trató mal. Y esa persona piensa que en todas las iglesias tratan así y ya no va más para la iglesia. Conozco una persona que se sentía muy mal, estaba llorando, desesperado porque había pasado una situación muy fuerte y entró a una iglesia donde son de faldas largas y todo eso. Y ella estaba en pantalones. Y ella fue a entrar desesperada, o sea, buscando a Dios. Y el servidor le hizo así: no puedes entrar con pantalón. Imagínense cómo se fue esa mujer. No quiso saber más nunca del evangelio. Más nunca. Prefirió ir para la iglesia católica. Entonces, el trato, la impresión que le damos a las personas cuando llegan es importante. ¿Por qué? Diga. Cuando yo me convertí, una de las cosas que me atrajo a mí, llegar a la iglesia donde me congregué, fue el recibimiento. O sea, me impactó más el recibimiento que la palabra que daba. Así es, así es. Es el primer impacto. Tener los servidores en la entrada que me recibieron con servidores. Amén, amén. Ahí tenemos un servidor. Con una buena atención. Amén. Que llegaba ese cariño, eso que uno no ve en el mundo. Lo encontré ahí. Pero hay amén. Gente que viene maltratado del mundo y a veces no encuentra eso en la iglesia. Así es. Entonces lo importante es lo que es el servicio, servir a Dios, lo que es un diácono, lo que es un servidor, amén. El estar atento al orden, a la iglesia, a los hermanos. Amén, amén. Y el servicio va ligado con la amabilidad. Amabilidad, exactamente. Es cordial y amable. Amén. No solamente servir, sino cordial y amable y educado. Sí, lo que pasa es que a veces las personas creen que el servicio sustituye su intimidad con Dios. Ya ellos creen que porque están sirviendo en la iglesia, ya, no importa, porque yo sirvo a Dios en la iglesia. Entonces, eso lo que hace es que entre amargura. Que eso es lo que podemos encontrar aquí en Marta. Marta, eso está en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Marta, que era afanada, estaba turbada, y tenía a Jesucristo ahí de frente. Y en vez de aprovechar, de disfrutar esa compañía, fue a limpiar. Y no conforme con eso, fue con quejas delante de la visita. Imagínense eso. Imagínense que alguien llega a su casa o usted llega a visitar a alguien, cuando usted llegue la reciba. Sí, porque en esta casa nadie limpia, porque ¿qué va a pensar ustedes? Una locura. Hay muchas personas que pierden la bendición. ¿Por qué? Porque a veces convocan a varios y no llegan todos. Entonces, lo que hacen es quejarse. ¿Y qué pasa? Que pierde la bendición de él y se va a ganar la de los demás. Gloria a Dios. Entonces, yo siempre esto desde que me convertí. Amén. Eso está buenísimo. Usted no se quiere ganar la bendición. Bueno, yo lo hago por ustedes y a mí Dios me va a ganar de ustedes y la mía. Gloria a Dios. Y cuando yo la escuché, yo me agradezco también. Amén. Yo nunca me quejaba, hacía todo y yo decía, gloria a Dios, todas esas bendiciones son mías. Amén. Rápido, todos los puestos. Así es. El servir a Dios debidamente te impulsa, lo que está diciendo el apóstol, te impulsa rapidito, sube rápido, espiritualmente rápido, sube. El servir. Porque hay que ver que uno lo hace para Dios, no para nosotros. Amén. Yo siempre he tenido eso presente. Siempre. Yo lo hago y yo sé que lo estoy haciendo es para Dios. Eso es cuando se tiene la mente madura y adulta, pero cuando no estás maduro y adulto, empiezas a criticar a ver a los demás. Y no vino fulano, ya ahí perdiste la bendición. Si empezaste, tenía que venir fulana y no vino. Claro que también hago aquí. Eso, miren, grábense. No pierdan la bendición, trabajen y no pierdan la bendición. En lo mucho nos va a poner. Amén.
y teníamos un cargo en la congregación donde estábamos, éramos servidores, estábamos como servidores. Y cada quien tenía su función. Pero como nosotros vivíamos cerca de la congregación, teníamos los momentos que llegaban. Y nos ganábamos esa bendición cuando alguien no lo hacía. Amén, amén. Lo hacíamos con muy buen agrado. A veces nos tocaba lavar baños, a Carlos le tocaba limpiar el bote. Amén. Como era el pintor, dibujaba, mantenía la iglesia. Hacía murales bien grandes de toda la pared, hacía las letras, todo eso. Amén, amén. Entonces, mire, no es por los padres espirituales que tenemos, porque así que es la naturaleza vieja que traemos, con la cual tenemos que luchar. Esa naturaleza vieja que se quiere oponer. El amor es muy importante a la hora de servir. El servicio a Dios no puede sustituir la intimidad, como les vengo diciendo, no puede sustituirlo. Mire, hay que tener cuidado porque el servir sin amor nos puede llevar a que perdamos hasta la salvación. El dejar de servir, el hacer las cosas como no se debe hacer. Vamos a Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Mateo, para que más o menos entendamos allí lo que les quiero hablar en este momento, el punto que les quiero tratar. Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Cuando nosotros le estamos sirviendo a los demás, cuando nosotros estamos haciendo una obra, estamos sirviéndole al prójimo y estamos demostrando el amor al prójimo. Y es importante. ¿Por qué? Porque hay una parte en la Biblia que dice, vamos a ver si lo consigo por aquí, que dice, me vistes pasando frío y no me acobijaste, pasando hambre y no me diste que comer, estuve preso, no me visitaste, enfermo, no me visitaste. Por lo tal, o sea, fuera de aquí, por no estar atento, por no tender la mano a quién, al prójimo. El Señor dice: lo que no le hiciste a ellos, no me lo hiciste. No, exactamente, y allí él mismo se pone y se compara con el prójimo. O sea, por cuanto no se lo hiciste a uno de mis pequeños, no me lo hiciste a mí tampoco. Entonces, el servir es clave. El servir hace la diferencia entre unos y otros. Mire, el que no quiere servir o el que no sirve en la iglesia, no quiere servir, no está dispuesto, es porque no tiene todavía el amor de Dios. No sirve para vivir. Así es. Entonces, de eso se trata. El mundo está hecho para que nos ayudemos, nos sirvamos. ¿Por qué hay tanto caos en el mundo? Porque no todo el mundo tiene este principio. No todo el mundo está por ayudar al otro, sino por robarlo, por extorsionarlo, por hacerle cosas malas. Por eso es que vemos cosas horribles en el mundo. Pero si todos pensáramos, tuviéramos el pensamiento que Dios quiere que tengamos, no pasaría eso. Fuera el mundo diferente. No habría tanta necesidad, no habría tanto problema. Mateo 25:35. Mateo 25:35. Vamos a ver. Aquí creo que es donde habla. Vamos a leerlo desde el 42. Desde el 42 dice, desde el 42 dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo
enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderé diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Entonces es importante servir. Al que usted pueda ayudar, hágalo. Y no se canse de hacer el bien, porque a su tiempo usted recogerá, si no desmaya, dice, si no se cansa, usted va a recibir la bendición de su servicio. Así que no debe desmayar. No debe desmayar. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Voy a terminar con esto. Ya estoy terminando ya, así que no se asusten. Malaquías capítulo 1, versículo 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Miren, dice aquí a ustedes, oh sacerdotes. ¿Qué dice Pedro? Que nosotros somos real sacerdocio. Somos real sacerdote. Todos. Ese llamado lo tenemos todos. Entonces aquí dice que dónde está la honra de él como padre. ¿Dónde está? El problema es que muchos quieren que Dios sea su padre sin pasar por la etapa de ser siervo. Nadie en este planeta va a llegar a ser hijo de Dios sin antes ser siervo. Sin antes servir. Ustedes dirán, no, sí, porque tiene que servir, tiene que ser siervo. Dios tiene que ver su servicio a los demás. Obviamente, reconociendo a Jesús como Señor y Salvador. Porque hay mucha gente que hace obras buenas, pero no tiene a Dios. Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Entonces, queremos ser hijos sin responsabilidad. Mire, el hijo en la casa tiene que hacer oficio igual. Si no sirve, ¿qué creen ustedes que le pasa a los hijos que no acomodan su cama, que no hacen caso? ¿Qué creen ustedes que les pasa? Lo castigan. El padre que lo ama lo va a castigar. Entonces tiene que servir. Y bien tempranito lo va a agarrar en la cama, lo va a parar en la cama. Entonces, si lo ama, lo va a castigar, lo va a azotar. Si lo ama, si no lo ama, no le va a decir nada, pero después va a vivir las consecuencias. Por eso vemos muchachos que nunca los corrigieron y cuando son grandes le pegan al papá, le pegan a la mamá, los corren de la casa, terminan haciendo cosas malas, terminan siendo delincuentes y muriendo jóvenes. Tengo como 3 amigos que murieron jóvenes. La mamá le daba todo. No los ponía, no los corregía, sino que los malcriaba, le daba todo. Los 3 casos que conozco, los 3 fueron delincuentes, los 3. Y los 3 murieron jóvenes. El que murió más viejo murió a los 30 años. El que murió más viejo. Imagínense. Entonces, le hacemos daño a nuestros hijos si no los corregimos. Porque dice la palabra que el hijo, cuando lo corregimos pequeño, cuando crecen, no se apartan de él. Pero también dice la palabra que es una promesa una ley con promesa, ¿verdad? Un mandamiento. Dice que si honramos a papá y mamá, nuestros días son alargados. Pero si usted ve que un hijo es ladrón, ¿usted cree que está honrando a su mamá? Si usted ve que una hija de repente sale embarazada a temprana edad, ¿usted cree que está honrando a sus padres? Tiene que repetirse muy rápido para que Dios... Porque eso no es honrar a los padres. No es honrar.
¿Usted cree que un hijo que no estudia honra al padre? No lo está honrando. Entonces hay cosas que debemos enseñar a nuestros hijos para que ellos entiendan, para que duren muchos años. Hermano, nadie va a llegar a ser amigo de Dios. Nadie va a llegar a ser amigo de Dios si antes no ha servido primero con amor. Tiene que llegar al punto de servir con amor, hermano. Ese es lo más importante que les quiero dejar hoy. Servir con amor, hacer las cosas con amor. Todo lo que usted haga, hágalo como para el Señor, dice la palabra. Que Dios me los bendiga, hermano.